Mi nombre es Juan Manuel Aragón, mi AK es Put One, soy bailarín de breakdance desde hace 19 años y soy el organizador del evento de baile del Slap Festival, el cual ayer tuvo su modalidad de breaking y hoy es la modalidad de All Styles 2 contra 2, en la cual se mezclan los diferentes estilos del hip hop. Ahora mismo ya todos los bailarines se están calentando porque en breve empezaremos. Nada, están preparándose, estirando para poder estar ready y empezar a competir. Ahora mismo estamos preparando el cuadro de las batallas, de los enfrentamientos, para que en este caso estén emparejados todos los componentes que van a participar y vayan clasificándose hasta que lleguen 2 a la final y encontremos el ganador de este año. Yo me llamo Bull, vengo de Colombia, aunque soy de aquí prácticamente porque he estado toda mi vida aquí, y hemos aprendido a bailar en la calle. Sí, yo de juventud. Yo soy yo vengo de Asturias, aunque llevo aquí ya 3 años. Yo me defiendo en el breaking, el b-boying, el breakdance más conocido. Tenemos nuestras propias cosas, estamos un poco locos, entonces nos metemos en el mundo del baile y hacemos... Lo mismo te vamos a bailar con la cinturita. Sí, la verdad es que sí. Para nosotros en verdad bailar esto es como salir de fiesta, ¿sabes? Para ver, Fui a un evento con los breakers que había antes que yo, la anterior generación, y acompañándoles a dicho evento fue la escena que viví durante ese día, lo que dije, ostras, digo, esto es una pasada, digo, tengo que meterme en esto, porque nunca había bailado. Y desde entonces pues el chip cambió y me he dedicado enteramente a ello. Nosotros somos un poco también como una familia entre unos y otros y entonces pues bueno, esta sinergia que tenemos crea estos ambientes que tenemos detrás. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Todo guay? ¿Bien? Joder, vaya rojazo llevas, ¿eh? No veas ¿Estás nerviosa? un poco. ¿Has calentado guay? ¿Todo bien? Lo que pasa es que es un festival que cansa. ¿Se te está haciendo largo? Se hace largo, cansa. Pues soy de Zaragoza, concretamente soy de un Debo, de aquí, un poquito cerca de aquí, y llevo nada, dedicándome a la danza, empecé desde niña, desde que era chiquitita, empecé a bailar todo lo que podía bailar y hasta ahora. Ahora trabajo de eso y hay mucha cantera, yo sé que podría haber infinitamente. En verdad, Zaragoza es chiquitita, no es como Madrid y Barcelona a nivel de baile, pero hay mucha gente que está en esto, ¿no? De la danza. Bueno, pues ahora después de haber hecho el calentamiento, de haber estirado y tal, vamos a ir a la zona de comida a reponer un poquito de fuerzas para luego estar a tope en lo que son las batallas de All Styles. Que luego toca campeonato, ¿no? Luego toca campeonato y hay que estar con mucha energía para aguantar toda la tarde. Never missing a beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. Bueno, ahora lo que estamos es en la zona de comida, es la zona donde toda la gente aprovecha ahora para sentarse un ratito y comer, y tienes diferentes espacios para poder comprar todo tipo de comida variada, como es, o sea, puedes coger fajitas, teriyaki, hamburguesas, pues la gente va cogiendo su comida y se va sentando por aquí para descansar un poquito y coger fuerzas antes de seguir en el festival. Un festival importante, buena gastronomía, ¿no? Sí, y la verdad es que aquí podemos decir que es muy buena. Yo he estado en muchos festivales y aquí está bien posicionado y tienes variedad. Lleva la salsita teriyaki, lleva un sofritito que hacemos nosotros muy bueno, de pimienticos, cebollita y zanahoria, y luego le echamos atún deshidratado por encima y está fantástico. Ha sido la bomba en esta feria, todo el mundo le ha encantado. Bueno, yo soy hostelero de hace muchos años y la verdad que tiene su magia y su encanto, ¿no? El moverte, conocer gente y conocer nuevos sitios, está muy bien. A mí me gusta mucho. Ahí te dejamos trabajando, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Llevamos varios años viniendo al Slap con la familia. Vega, Juan, Sofía y yo. Los primeros años veníamos el sábado, pero ahora ya, desde hace un par de años, tenemos el abono de los 3 días. Bueno, comiendo y bebiendo. Un saludo para Veraneando. Venga, frappés fresquitos para el Slap. Apetece fresquito, ya está, ya hemos pagado. Lo recargas con dinero, con una máquina que tienen, te sacan como un ticket y te lo cobran directamente, como un chip. Ahí van esos frappés buenos.
mira, con esta pulserita tú recargas el dinero que tú quieras consumir, te pasas aquí, los compañeros te meten ese dinerillo y cuando te vas a marchar al festival vuelves y lo que no hayas consumido te lo devuelven. Entonces así se evitan colas, va todo mucho más fluido, no pierdes dinero, te puedes bañar en la piscina, que eso es genial. Y además vamos todos con el vaso único, y se limpia aquí, así, o sea, todo muy ecológico. Vamos que va a haber al final alrededor de unas 4.500 personas, que es nuestro récord máximo, pero sobre todo es el buen rollo. Todo el mundo ha venido a celebrar este año con nosotros el 10º aniversario y para nosotros ha sido pues el mejor regalo que nos podía hacer la ciudad, porque al final es un festival que hemos creado, trabajado para la ciudad. Pues estamos muy contentos, la verdad. ¡Verano! ¡Verano! ¡Me flipa! ¡Me encanta! ¡Ligo! ¡Cubata! ¡Un aplauso para nuestro cámara! Veraneando, fresqueando de Aragón TV. Así que vamos a dedicarles nuestro mejor grito a la cuenta de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Ahora mismo estamos en la zona VIP, que está detrás es el backstage del escenario principal, el cual, pues bueno, todo el día tienes esta zona activada para todos los que somos artistas o vamos a hacer cualquier papel en el festival. Para mí es un festival muy especial, compañerismo y bastante buen rollo, por suerte, porque, pues bueno, 3 días conviviendo ahí en un festival, pues bueno, sobre todo es tener ganas de disfrutar todos, tener ganas de pasarlo guay y en este caso vivir la fiesta. Me gusta beber vino y bailar música jazz mientras suena el loco ritmo del timbal. ¡Corra, que corra! Bueno, os presento a Mística, que es su apodo, su nombre es Carol y es una de las jurados que hemos traído para el evento de la tarde, que es el evento multidisciplinar de danzas de hip hop, y ella es una verdadera crack, una leyenda. Algo que crees en la vida que no se puede mezclar, en el slap te das cuenta que se puede mezclar y se generan unos estilos musicales súper curiosos. Somos Rosin de Palo y estamos en el Slap Festival, festivalazo buenísimo. Somos 2, un contrabajo y una batería y hacemos experimental con un poco de hardcore. Sí. Pues vamos vestidos de ciclistas, porque es nuestra segunda afición. Es nuestra segunda afición. Después de la música, entonces y queremos a todos lados en bici. Eso es, en y Zaragoza. también. Zaragoza es una renta de ir en bici. Oye, pero ¿tienen historia estos trajes o no? Bueno, son de tu padre, ¿no? Sí, tienen de cuando mi padre hacía ciclismo. ¡Chavales! Venido desde Venezuela, él es B-Boy G. Rao, quiero ruido para él. Aquí los bailarines, cuando participamos en estos eventos, somos los que más disfrutamos. Entonces, si te ven disfrutar, la gente se empapa de esa energía positiva y claro, pues ya se crea esa atmósfera en la cual, pues bueno, se lo está pasando bien toda la peña. Los de dentro que bailan, los de fuera que ven y animan, y está muy guay. Uno de los requisitos siempre importantes es ser uno mismo, también aparte de tener mucha limpieza en lo que hace y transmitir siempre la energía, siempre tener esa energía de lo que estás haciendo, no solamente de lo que tú haces para ti, sino también para los demás. La maca, la que te placa. 3, 2, 1 y se lo lleva Eiva y maca, placa. Llevo 10 años en esto y pues nada, para mí lo veo como una forma de vida y esto es simplemente el fruto de lo que llevamos entrenando tanto tiempo. Venimos a este tipo de campeonatos, intentamos pasarlo bien, aunque a veces se gana, a veces se pierde, pero lo principal siempre es ganar. Digo, pasarlo bien, guay, pasarlo bien, disfrutarlo. Mi nombre es Andrés, soy de Colombia, he bailado en este crew, Goodfellas.
Y pues bueno, he dejado mi país para estar aquí por el baile. Más que todo por un buen futuro, porque quiero bailar siempre. La experiencia de estar aquí es bastante buena, bailar en All Style me flipó un montón y bueno, es lo que hay. Si las lesiones no dejan, mira, una linda cirugía, me luxé la clavícula. Un año quieto y aquí estoy, dando caña. Ahora ya toca desconectar un poquito, disfrutar de los conciertos que va a haber. Yo en este caso un poquito de básquet, que es mi otra afición. El Slap para mí es visita obligada desde que empezó su andadura, porque es el único festival que apoya el funk en la ciudad, entonces es algo que me parece muy importante. Me llamo Lady Funk, así que si no lo apoyo, mal. A mí lo que me gusta de pinchar, sobre todo en campeonatos de baile, es dar energía a los bailarines. Al final el DJ para mí en estos campeonatos es como una mera herramienta y realmente los que tienen el protagonismo son los bailarines, entonces tú eres quien mide, digamos, su energía y tienes que estar a tope y trabajar duro antes y durante para que ellos den todo lo que llevan dentro. Yo me quedo con los de negro porque el tipo no se mueve mucho, pero tiene una elasticidad que hace que parece más espectacular, ¿no? Eso es una merienda auténtica. Es como en África, tú en vez de recortarlo y tal, no, una cuchara, un cuchillo y pim pam, merienda sana y rápido, no mancha nada, bien fresquito. Que se note que sois de Aragón o alrededores. Equipo A, 1, 2 y 3. Vengo aquí cada año, cumplo años este mismo día, entonces siempre lo celebro aquí. Es un festival en Zaragoza que ya está sentado, que entre música, artistas y todo lo que crean es un fin de semana que no hay que perderse. ¡Felicidades! Muchas gracias. Ha habido mucha variedad, ha habido buena interacción con el público y sobre todo ha habido, pues eso, buen ambiente, buen rollo. 5, 4,